Bienvenidos un día más a su canal de confianza, el lugar donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos. Espero que tu copyright listos para un cafecito bien cargado y unas galletitas, porque hoy tenemos un chismecito que literalmente va a volarles la peluca. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en el torbellino de rumores, especulaciones y copyright sabe, Kizu hasta confirmaciones, sobre la pareja querida de Turquía, Anderu Párrafo y Kerem Bürsin. Como lo oyen. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a analizar cada seu más menos al, cada guiu más menos o y cada rumor que apunta a una posible, y muy esperada, reconciliación superíndice 3N. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto del amor y el desamor, recuerden darle al botón superíndice 3N de suscribirse. Ese botoncito rojo de ayo abajo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, lleno de chismecitos jugosos como este. Y por supuesto, copyright llenos un like si aman a Ande y a Kerem tanto como nosotros. Vamos, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un monto superíndice 3N. Ahora vamos a lo que nos truje, como diru a mi abuela. Ande y Kerem. Bomba. ¿Juntos otra vez? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿verdad? Desde que su romance terminó superíndice 3, que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazo superíndice 3N roto, no hemos parado de buscarse más menos ales, migajas de pan que nos indiquen que el amor aún estuvo en el aire. Y copyright hemos encontrado algunas muy interesantes. Primero, repasemos un poco la historia. Ande y Kerem, la pareja que nos enamoró superíndice 3 con su química explosiva en la serie, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocemos por AQ, llevaron su amor de la pantalla a la vida real. Fue un romance de ensueu más menos o con viajes exu superíndice 3 ticos, miradas CEU superíndice 3 mplices y miles de fotos que inundaron las redes sociales. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A principios de 2022, la triste noticia Ande y Kerem han terminado. Las razones nunca fueron del todo claras. Algunos hablaron de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas y otros, maliciosos, de terceras personas. Lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, dejándonos a los fans con un vacío enorme en el corazón superíndice 3N. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N se han intensificado. ¿Copyright ha pasado? Pues bien, empecemos por las redes sociales, el principal campo de batalla de los chismosos modernos. ¿Han notado que tanto Ande como Kerem han estado activos en las redes sociales últimamente? Su copyright son celebridades y es parte de su trabajo, pero ¿no les parece que hay algo diferente? Sus publicaciones parecen tener un aire de melancolía, de recuerdos, de algo que no terminan de decir. Se han visto publicaciones con frases sobre el destino, sobre el poder del amor a pesar de la distancia y, ojo al dato, fotos antiguas de sus viajes juntos, aunque eso sin etiquetarse. Mucho cuidado con la estrategia. Además, los fans observadores han notado algunos likes sospechosos. Esos me gusta que parecen accidentales, pero que en realidad podrán ser mensajes subliminales. Por ejemplo, Ande le dio like a una publicación superíndice 3N antigua de un fan club que celebraba su aniversario con Kerem. ¿Coincidencia? No lo creo. Y Kerem por su parte ha estado comentando publicaciones relacionadas con Love is in the air, recordando viejos tiempos. ¡Ay, el amor! Y no solo comentando con emojis, no. Sino con frases como recuerdos inolvidables, o esa con diéresis copyright poca fue mújica. Mújica. ¿Entienden el nivel de indirecta? Pero eso no es todo. Los paparazzi turcos, que son eficientes que el FBI, han estado siguiendo cada movimiento de Ande y Kerem. Y aunque no hay fotos juntos, han captado imágenes de ambos en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial. Pero ojo. La distancia a veces es solo una fachada. El amor puede estar a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos asistieron a la misma fiesta de cumpleaños más menos de un amigo en común, el famoso Diseu más menos ador de moda Atkutolu. Según testigos presenciales, se saludaron cordialmente e incluso intercambiaron algunas palabras. ¿Palabras?
Eso ya es un avance. Algunos incluso aseguran que se les vio sonreur y reur juntos. Imagúnense la escena. Un verdadero cuento de hadas moderno. Un pajarito nos contó superíndice 3 que incluso se sentaron en mesas cercanas y que hubo contacto visual constante durante toda la noche. Contacto visual. Eso es mu ese que palabras. Y aquí viene lo que han de confesu superíndice 3 y que, según el título de este vídeo, te va a impactar. Hace poco en una entrevista para una revista de moda turca, Vogue un cuarto horquille, le preguntaron a Ande sobre su vida amorosa y sobre la posibilidad de volver a enamorarse. Su respuesta fue reveladora. La entrevista fue mucho más profunda de lo que se esperaba, hablando de sus proyectos futuros, sus pasiones, pero inevitablemente, la pregunta del Miyu superíndice 3 en Esaliu superíndice 3. Creo en el amor verdadero, dijo Ande. Creo que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y creo que las segundas oportunidades existen. Si el destino quiere que dos personas tu copyright n juntas, lo estaru n sin importar lo que pase. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Cuando le preguntaron específicamente sobre Kerem, Ande sonrió superíndice 3, hizo una pausa y respondió superíndice 3, Kerem es una persona muy especial en mi vida. Siempre le tendré copyright un gran cariño más menos o y respeto. Hemos compartido momentos muy bonitos y he aprendido mucho de con diéresis copyright L. Bomba. Cariño más menos o y respeto. Eso suena a algo mu ese que amistad. Boom. Aún lo tienen. Una declaración superíndice 3n de intenciones en toda regla. ¿Estaba Ande hablando específicamente de Kerem? No lo sabemos con certeza. Pero seamos honestos, aquí copyright nmu ese podrá estar refiriu copyright no sé. A ver, Ande, no nos hagas sufrir mu ese, dinos la verdad. Sabemos que nos es tú ese viendo. Ademu ese, recordemos que Ande y Kerem siempre han mantenido una relación superíndice 3n de amistad muy cercana, incluso después copyright ese de terminar su romance. Siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han hablado el uno del otro con mucho respeto y cariño más menos o, eso es muy importante. Cuando Kerem lanzó superíndice 3 su productora, Ande fue una de las primeras en felicitarlo públicamente, diciendo que estaba muy orgullosa de con diéresis copyright L y de todo lo que ha logrado. Y cuando Ande protagonizó superíndice 3 una nueva serie, Kerem le envió superíndice 3 flores y un mensaje privado de seu, dole mucho con diéresis copyright cito. Esos detalles cuentan. Y no olvidemos que el tiempo cura todas las heridas. Kizu ese después copyright ese de un tiempo separados, Ande y Kerem se hayan dado cuenta de que se echan de menos, de que su amor es muy ese fuerte que cualquier problema y de que n destinados a estar juntos. Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente importa, el amor verdadero. Otro dato importante es que, según fuentes cercanas a la pareja, ambos han estado recibiendo terapia individual. Terapia. Eso es un gran paso. Significa que n trabajando en sí mismos, en sus problemas personales y en aprender a comunicarse mejor. Si ambos n dispuestos a hacer ese esfuerzo, todo es posible. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Las redes sociales n que arden, los fans n enloquecidos y los medios de comunicación superíndice 3n no paran de hablar del tema. La Ande Kerem Manu ha regresado con mu ese fuerza que nunca. Y ahora, la gran pregunta, copyright piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿O es solo una ilusión superíndice 3n de los fans? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Queremos saber sus opiniones. ¿Han visto alguna seu más menos al que se nos haya escapado? CU copyright denos todo. Somos todos oídos. En resumen, hoy hemos analizado a fondo los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos visto sus interacciones en redes sociales, las declaraciones de Ande, los avistamientos de los paparazzi y hasta los testimonios de fuentes cercanas a la pareja. Aunque no hay nada confirmado, las seu más menos sales son muy prometedoras. Crucemos los dedos para que el amor triunfe. Pero antes de terminar,
Quiero dejarles una última reflexión superíndice 3n. A veces, las relaciones terminan por razones que no tienen nada que ver con la falta de amor. A veces las presiones externas, las expectativas del público y las agendas apretadas pueden ser demasiado para una pareja. Pero si el amor es verdadero, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Y en el caso de Ande y Kerem, creo que ese amor todavía existe. Gracias por acompañarnos en este nuevo chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden que este es su canal de confianza para todas las noticias de la farándula turca. Siempre con la información superíndice 3n mu, S jugosa y los análisis mu, S profundos. Y antes de despedirnos, los invitamos a dejar sus comentarios sobre QU Copyright les parecieron las declaraciones de Ande, si creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n con Kerem y QU Copyright otras parejas les gustará que analizu Ramos en futuros vídeos. Su opinión superíndice 3n es muy importante para nosotros. Queremos saber QU Copyright piensan, QU Copyright sienten y QU Copyright les gustará ver en el canal. Por último pero no menos importante recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y que viva el amor. Y recuerden el chisme es el motor de la farándula. Hasta la superíndice 3 Sima. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Los queremos. Ciao.